La tarde de Dieter es radio. A punto de llegar a las 6 menos 20, 5 menos 20 en Canarias, don Javier Algarra, periodista, compañero del Grupo Intereconomía y coautor de Sindicatos S.A. Muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Dieter? Y a Xavier Orcajo le voy a entrevistar pues en menos de 3, 4, 5 segundos. Don Xavier Orcajo, muy buenas tardes. Estaba doblando las pancartas de UGT. Oye, esto es llegar en el momento Esto es llegar y adecuado. besar el santo, ¿eh? Estaba Algarra, Orcajo, preocupado porque ha dicho, a ver si le ha pillado algún piquete informativo. Es viernes y hay un lío tremendo. Sí, habrá alguna manifestación en el centro de Madrid. No, vengo por la 1 O sea, no estabas escracheando a y nadie. de venirse a esquiar. Bueno, antes de nada, fijaos, estábamos presentando al principio del programa los contenidos y hemos adelantado que íbamos a tener a Orcajo y a Algarra, conocidos de nuestra audiencia, porque han sacado libro nuevo, Sindicatos S.A. Cómprenlo ustedes, como dice Luis Herrero, y yo siempre lo adopto, no se lean el libro, cómprenlo y luego léaselo. Esto de leerse el libro sin comprarlo no ayuda a los autores. Y ha habido un oyente que ha llamado y ha dicho, oiga, que esto de las críticas a UGT y comisiones me parece muy bien porque yo las comparto, pero yo soy sindicalista, era de un sindicato de funcionarios de prisiones, dice, yo me lo tomo esto muy en serio, no generalicemos, y es verdad, pero quiero leer precisamente la parte de agradecimientos, que es un detalle que a mí me ha llamado la atención, que lleva este libro, y dice en la página 9, este libro está dedicado a todos aquellos que abrazan el sindicalismo de forma honrada y que repudian la corrupción, a los que se la han jugado y han pasado miedo, sirviendo como fuentes anónimas, sin los que no hubiéramos avanzado por el camino de la decencia. Es decir, esta parte va para los sindicalistas honrados. Y la segunda parte yo me he acordado especialmente, hay muchos, pero yo me he acordado de mi amigo Pedro de Tena. Claro, y a los periodistas, en especial andaluces, que han arriesgado su prestigio desvelando una realidad repugnante que los poderes han consentido con ánimo de sacar provecho y que aún hoy podría quedar impune. ¿A cuál de los dos, tiraste tú de él, Javier, o tiraste tú de él, Orcajo? ¿Cuál de los dos se lanzó a hacer el libro y lió al otro? Fue Orcajo el que me enredó. Sí, la intrahistoria es muy sencilla. Un día, no por casualidad, recurrimos al Tribunal de Cuentas para saber cuál era la última fiscalización que habían hecho de UGT o de comisiones. Y para sorpresa nuestra nos dijeron que allí no habían fiscalizado nunca y que no estaba en sus planes hacerlo a ningún sindicato mayoritario, ¿no? Dado que se financian con fondos públicos, nos pareció que vivían en la impunidad y decidimos empezar, ¿no? Y ahí investigamos el tema, vimos que efectivamente no estaban sometidos a ningún tipo de fiscalización a pesar de nutrirse de presupuestos públicos, y luego ya vino el tema de la ley de transparencia, impulsado por Soraya Sáenz de Santamaría. Y que tan mal sentó a Méndez y Toso. Que tan mal sentó a pesar de que les daban todavía 2 años para un posterior desarrollo, ¿no? Pero que ya se vieron en la tesitura de tener que empezar a hablar acerca de sus dineros. Bueno, este libro, Sindicatos S.A., está centrado en UGT y en comisiones obreras. De hecho, la portada, ya me ha contado antes de que llegaras aquí, Javier, que ha sido maldad de Orcajo, es una fotografía del gordo y el flaco, pero con la imagen luego superpuesta de Toso y Méndez. Toso y Méndez, los mandarines del capitalismo obrero. Y se nos quejaba un miembro del sindicato ACAI, como se podría haber quejado a lo mejor un miembro de CESIF, de USO, de otros sindicatos, porque la propia sociedad también pone en duda el funcionamiento o el porqué de los sindicatos, extendiendo a lo mejor lo que han visto en UGT y comisiones. Y hoy ha salido el equipo a la calle para preguntarle a la gente, oiga, ¿y usted para qué cree que funcionan o para qué cree que sirven los sindicatos? Y esto nos han respondido. Para que unos pocos se beneficien de todos los demás. Pues para, en principio, ayudar a los trabajadores, defender a los trabajadores delante de sus jefes, porque en principio es así. Luego no sé si se cumple. Nos tendrían que sacar de muchos apuros y negociar nuestras condiciones de trabajo. En principio servían para mucho, hoy día para bastante poco, prácticamente nada. En teoría es para ayudar al trabajador, porque luego a veces no es así. Para ayudar a los trabajadores en los conflictos que tengan. Para nada. Para beneficiarse ellos solos. Para nada, para el trabajador, para nada. Antiguamente cuando se crearon, sí, para reivindicar los derechos de los trabajadores. Hoy la mayoría, los de base sí, pero los demás para nada, para mantenerse el puesto. Es que somos de comité además, las dos, para defender los derechos de los trabajadores, los intereses. Sirven en principio para defender a los trabajadores. Pues servían, yo creo que ahora no mucho. Para defender los derechos de los trabajadores. Para poco. La verdad es que en mi opinión ayudan bastante poco. Para nada. Pues para defender los derechos de los trabajadores. Hombre, deberían de servir para defender al trabajador, pero no lo hacen.
Esto es un resumen muy interesante y además también aportación de, todavía por si faltaba algo, más información sobre algunos escándalos que han hecho un daño terrible. Ya uno se empieza a hacer la recapitulación y está antes de las cosas graves. En el libro decís que la noticia de los maletines, eso fue un punto de inflexión, ¿verdad? Eso de falsificar los maletines, hacerlos fuera para luego repartirlo con el dinero de los cursos de formación, Javier. Esto es el momento en el que la gente dice, ojo, a ver si va a ser verdad lo que decían de UGT y comisiones. Todo esto es un hilo del que se empieza a tirar y se llega a un ovillo más complicado de lo que parecía. Cuando la jueza Mercedes Alaya está investigando el caso Mercasevilla, que es una cuestión acerca de los derechos que tienen los asentadores de pescado en el mercado, que no les dejan hacer una serie de cosas, eso lleva a Mercasevilla a hacer unos despidos y luego volver a contratar. Ahí investigan un ERE y de repente descubren que han metido una persona fraudulentamente en ese ERE, un prejubilado que nunca había trabajado en Mercasevilla. Bueno, la cosa no hubiera pasado a mayores de no ser que posteriormente en un segundo ERE, también en Mercasevilla, encuentran un segundo caso. Y a partir de ahí es cuando empiezan a investigar y se dan cuenta que hay toda una trama de corrupción. El caso Mercasevilla deja de llamarse así para pasar a ser el caso de los ERE. Y a partir de los ERE empieza a detectarse que hay un fraude en los sindicatos, comisiones obreras y UGT que reciben dinero público, tienen que hacer unos EREs, meten regularmente gente en los EREs y encima el dinero que debería destinarse a los cursos de formación se destina a otras cosas. A partir de ahí ya la pelota se hace muy grande, la investigación, todos tus oyentes la conocen perfectamente qué punto está y en todo caso a partir de ahora habrá que ver qué otras responsabilidades políticas hay por encima de las sindicales. Una vez que lo habéis estado analizando y de forma pormenorizada habéis hecho en debe y haber. ¿Hay alguno, UGT queda peor que comisiones obreras peor que UGT o a la par, Xavier? Yo creo que a la par en la medida que consienten y no denuncian ese tipo de actitudes. Es verdad que hay más casos en UGT que en comisiones obreras, pero el sindicalismo acomodado, el sindicalismo parasitario, el sindicalismo que está ahí para las mariscadas, para los botes, para los sobresueldos, para todo esto, que no solo es un fenómeno andaluz, sino que es un fenómeno mucho más global, que algún día espero que salte por otros lados y que si ha saltado es porque hay unos señores que trabajaban ahí y han dejado de trabajar ahí, les han indemnizado 20 días por año y ahora empiezan a desafiar sus miedos y a delatar conductas, pues la masajista de Pastrana o el gasto de no sé qué o todo eso que vamos viendo, es el reflejo de una sociedad que ha preferido, su establishment político ha preferido pagar a tener a esos chicos de los sindicatos enfrentados. Esto, el culmen llegó con Zapatero en el 2009, que es el año en el que reciben tanto dinero que no saben ni qué hacer con él. No compran sedes, en fin, se aburren de dinero. Ahora les ha venido ya el tiempo de la rebaja, la ley de transparencia y esperemos que esto se ponga al claro, que sepamos, si sabemos cuánto gana el rey, ¿por qué no sabemos cuánto gana Cándido Méndez?, ¿no? Esa es una de las preguntas que la gente en la calle se hace cada día, ¿no? Y el asunto de los sindicatos, que ahora son grandes entramados industriales, que se dedican a muchísimas cosas, sobre todo a la formación, es ¿qué han hecho por los españoles durante la crisis? Llevamos 7 años sufriendo todos mucho, hay muchísimos que han perdido su empleo, todos hemos perdido algo en esta crisis, pero los sindicatos no. Los sindicatos no han perdido nada en esta crisis. Hasta hace 4 días incluso cobraban de los EREs a los que daban conformidad. Eso es historia de este país, de ese sindicalismo acomodado que sucedió a los heroicos Marcelinos Camacho y que se ha procurado del coche oficial, de las mariscadas y de todas esas cosas que vemos en los periódicos. Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, como citaba ahora Xavier, ¿se imaginaban o se habrían podido imaginar que lo que ellos habían creado se hubiera terminado convirtiendo en esto, Javier? Estoy convencido de que no. Seguro que se remueven al darse cuenta de en qué se ha convertido el sindicalismo hoy en día, ¿no? Que les hubiera sorprendido mucho vivirlo en primera persona. Como antes indicaba Orgajo, el sindicalismo nace pues con una clara vocación de ayudar a los trabajadores, de incluso ayudar a los que se quedan sin trabajo, de defender los derechos laborales de las personas, de garantizar la igualdad en el trabajo infantil de las mujeres, una serie de cuestiones.
hoy en día se han convertido en grandes conglomerados. Mucha gente no lo sabe, pero los sindicatos son unas estructuras enormes, gigantescas, que tienen 4 vías de financiación. Una es la cuota de los afiliados, pero que es la parte menor. Una segunda son los recursos propios, ahí hay auténticos imperios empresariales. La tercera son las subvenciones por número de delegados que obtienen en las elecciones sindicales, y la cuarta son las subvenciones finalistas, que fundamentalmente son las que se destinan a los cursos de formación en donde se ha detectado un gran fraude. ¿Habéis ido haciendo, mientras redactabais el libro, un ejercicio de calcular, ir poniendo sumas y darle al final, no sé si llegáis al final a hacer una cantidad total en el que yo supongo que a lo mejor no habéis metido todo por si hay algo que no hubierais tenido ya cerrado y que pueda caer alguna querella, pero ¿en cuánto estimáis que puede ser el dinero Vamos a ver, volatilizado? En las 2 últimas páginas tienes las cuentas de resultados de comisiones Sí, obreras. me he y de ido, UGT. es verdad que está como si fueran unos balances publicados, Así es. pero no están consolidadas, No. sino que son la central solamente. Claro. Efectivamente. Es muy difícil llegar a eso que tú pretendes, lo hemos intentado, pero es muy difícil. Ahora sí hemos llegado, por ejemplo, a elementos de cata de la honradez de los sindicalistas, no de los sindicatos. Yo amplío lo que tú decías antes de que empezáramos la entrevista. También hay gente honrada en UGT y en comisiones. Sí, no, y Por aquí, supuesto. y aquí, hemos hablado de Exacto. gente que incluso han sido ellos los que han Exacto. denunciado, bueno, el borrado que le achacaban Claro. al de UGT en Sevilla, diciendo, no, ha sido él el que ha borrado todas las pruebas. Dice, pero si no tengo acceso al ordenador. Nosotros hemos hablado con ese hombre, nos ha dicho que le despidieron como cabeza de turco para echarle a alguien la culpa de que él había borrado unos ficheros que alguien hizo desaparecer. Lo que está en cuestión es el régimen sobre el que se asientan unos mandarines sindicales que viven muy bien, con sobresueldos, con gastos, con mariscadas y con historias. Y a eso hay que llegar sobre la base de catas ciertas, objetivamente ciertas. Por ejemplo, la declaración de la renta de Toxo. Hacemos un estudio muy al detalle, muy contrastado con especialistas fiscales, que demuestra que ese señor nos la estaba colando a todos porque Hacienda le devolvía 35.000 euros. Que no hay otro caso en España, ¿eh? En fin, y ese tipo de cosas son las que... esto es, en el fondo el libro es un quejío contra la tolerancia y contra la indolencia de unos señores que deberían ser los defensores de la clase trabajadora, pero que han decidido, si acaso, ser los defensores de los que tienen empleo en los sectores públicos, ¿eh? Porque en el resto, pues depende de quién te toque, claro, pero el conjunto del sindicato te vuelve la espalda si tú te quedas en paro. No ayuda a que tú puedas mantener a tu familia, eso se lo dejan por entero a Cáritas. Y el esfuerzo de solidaridad que estamos haciendo vía impuestos todos los españoles para salir de la crisis, estos no lo hacen ni siquiera cediendo a un liberado sindical, de ninguna forma. Y que llegue el momento de una reforma laboral, monten la huelga general y luego para despedir a sus propios trabajadores la apliquen, Javier. En el mismo momento en que se aprueba esa reforma laboral, ellos aplican estrictamente todo aquello que habían protestado, que les había llevado a movilizarse en las calles. Ellos lo aplican para hacer despidos en sus propias empresas, porque UGT y comisiones obreras son empresas, tienen empleados y han sido sometidos a ERES también, a despidos, ¿no? Aparte, insisto, de todo el entramado empresarial que tienen. Resulta que facturan muchos millones de euros y que en uno de los años más duros de la crisis, en el 2012, tanto comisiones como UGT obtuvieron un beneficio después de gastos y después de impuestos superior al 1.000.000 de euros. Y esa es su ruina, los despedidos con las condiciones laborales de la reforma del Partido Popular, porque detrás de cada incendio informativo que tenemos declarado y que afecta a UGT y a comisiones, hay uno de esos conjurados que ha dicho, pues sí, os vais a enterar, ahora lo va a saber toda España. La primera palabra que se te viene a la mente, Xavier, si te digo UGT y comisiones obreras. Parásitos. Javier. Corrupción que debería ser investigada. Le hemos hecho la misma pregunta a mucha gente hoy en la calle. En teoría, representante de los trabajadores, comisiones. Trabajador. Trabajadores. Corrupción. Mentirosos. Son unos vividores. Trabajador. Ayuda. Mal. Jetas. Comisiones. Al bolsillo. Derecho. Huelga. Gorrones. Anticuados. Trabajo. A mí me parecen peseteros. Derechos. Injusticia. Fraude. Huelga. Problemas. Pues como vemos hay de todo en la viña del señor. No basta, el retrato queda bastante Y uno ha dicho cierto. anticuados. Sí. ¿Qué falta nos haría unos sindicatos modernos, competitivos, que de verdad funcionaran pues como en Alemania funcionan, donde el índice de afiliación sindical es muy superior al que puedes encontrar en España? Yo sé que han venido de toda Latinoamérica, han venido responsables políticos de los nuevos gobiernos democráticos de esos países a estudiar los pactos de la Moncloa, más que la Constitución del 78, son modélicos.
dieron un impulso a la economía, a la sociedad, al bienestar de los españoles ejemplar. Lo que pasa es que eso se terminó y ahora tenemos un sindicalismo acomodado que vive del cuento chino, de hacer ver que forma desempleados, y una sociedad que, por no querer tener problemas con ellos, porque detrás de ellos están los piquetes, el ruido, la bronca, la silicona, etcétera, etcétera, pues prefiere La pagar, vida regalada de los prefiere mandarines. pagar a tener que vérselas con ellos. Xavier Horcajo y Javier Algarra, Sindicatos S.A., Toso y Méndez, los mandarines del capitalismo obrero. Si ustedes se quieren enterar de lo que está pasando en una parte importante de este país, es decir, en UGT y comisiones obreras, entre otras cosas porque se financian con dinero suyo, les recomiendo que ustedes inviertan en la compra de este libro. Xavier, muchísimas gracias por haberlo Un presentado libro que aquí. solo pretende reivindicar sindicatos limpios y honestos. Muchas gracias, Dieter. Muchas gracias.